asambleísta Cristian Viteri. Gracias, presidente. Debo felicitar a la Comisión de Justicia por la presentación de este proyecto porque realmente es muy positivo para las relaciones contractuales entre arrendador y arrendatario de bienes inmuebles, especialmente porque logra un equilibrio de las relaciones entre ambas partes contratantes, regulando el abuso que existía y que es innegable que se ha venido dando respecto a las famosas garantías por el buen uso del inmueble. Y por otra parte también se da un equilibrio a favor del arrendador cuando se hacen procesos sumarísimos o sumarios que permiten al arrendador poder rápidamente salir de un inquilino que ha pretendido perennizarse dentro de un bien inmueble. Eso es loable. En general la ley es muy buena, pero sí me permito hacer ciertas observaciones respecto a los efectos del contrato. Y aquí sí me gustaría que el presidente de la comisión me escuche para poder tomar en cuenta estas observaciones. Primero, en la antigua o en la ley de inquilinato que estamos reformando, en el artículo 8, antes de la reforma, se establecía un registro del inmueble, no del contrato de arrendamiento, sino un registro del inmueble en la Oficina de Registros de Arrendamiento de los municipios. ¿Y cuál era la finalidad de este registro del inmueble? La finalidad principal era un control de primero que se fije la máxima pensión de arrendamiento que se puede cobrar a efectos de garantizar el carácter tuitivo que tiene el Estado en la parte más débil de la relación, que es el inquilino, y luego se pueda controlar precisamente este canon máximo de arrendamiento que se puede cobrar. Y por otra parte, en el artículo 29 se establecía que el contrato de arrendamiento se inscriba en el juzgado de inquilinato, que si no había juzgado de inquilinato, se inscriba en un juzgado de lo civil. Pues bien, a este respecto, el artículo 8 ahora establece que el contrato de arrendamiento es el que se debe inscribir en Oficina de Registros de Arrendamiento de los municipios. Pero al establecer esto, entraríamos en contradicción con lo que dice el artículo 10 y el artículo 11. Por ejemplo, el artículo 10 establece que la pensión máxima se debe fijar en un tiempo de máximo 4 meses. Pero si yo ya voy a inscribir el contrato, entonces el contrato, que es ley para las partes, ya tiene hechos consumados. Es decir, ya las partes se han puesto de acuerdo en la cosa y en el precio, y luego ya ¿de qué sirve la fijación después de 4 meses por parte de la Oficina de Arrendamientos? Por lo tanto, yo opino que en el artículo 8 debe incluirse que estas dos atribuciones a favor de la Oficina de Arrendamiento de los municipios: la del registro del inmueble, de tal suerte que se permita una dinámica de arrendamiento. Si yo arriendo inmuebles cada 6 meses, no voy a estar cada 6 meses yendo a inscribir el inmueble. Ya está inscrito el inmueble y ya se sabe cuál es la pensión máxima a pagar por ese inmueble. Y ahí mismo inscribo los nuevos contratos, y es solo ya un proceso de inscripción, ya no de fijación de la pensión máxima, porque la pensión ya queda fijada. De lo contrario, implicaría que cada vez que voy a inscribir un contrato tenga que fijarse la pensión máxima. Y el precio, que es un elemento esencial del contrato de arrendamiento, es parte del acuerdo de voluntades, de lo que significa el contrato como tal. Y el contrato es ley para las partes. Por lo tanto, siendo estas normas de derecho privado, pero con contenido de orden público, con algunas normas de orden público, los derechos del inquilino son irrenunciables. Entonces, mi propuesta es que el artículo 8 diga, para que tenga concordancia con el 10, que se inscribe el inmueble y que también se inscriben en esta misma oficina los contratos de arrendamiento por otra parte. Asimismo, debo manifestar que la
eliminación de la sanción a la falta de inscripción del contrato de arrendamiento y a la falta de registro del inmueble en oficina de arrendamiento que estaba establecida en el segundo inciso del artículo 12 y en el artículo 14 de la ley de inquilinato, haría o daría como consecuencia que el contrato que no se inscriba sea nulo, de nulidad absoluta. ¿Por qué, señor presidente de la comisión? ¿Por qué, señor presidente de la asamblea? Porque el artículo 9 del Código Civil establece que todo lo que está prohibido por la ley es nulo, salvo que la ley establezca otra sanción. Si nosotros eliminamos las sanciones por la falta de inscripción o eliminamos las sanciones por la falta de registro, el efecto será la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento. Y en este caso, si hubiera nulidad o falta de validez del contrato de arrendamiento, resultaría que los arrendatarios se convertirían en poseedores a non domino de los inmuebles que están poseyendo, que están como meros tenedores, perdón, pero podrían convertirse en poseedores por decir el contrato de arrendamiento es nulo, que es el título de mera tenencia. Y esto va en concordancia con lo que dice el artículo 27. El artículo 27 dice que el contrato de arrendamiento puede ser verbal o escrito. Y es que es así, porque los contratos que pueden ser consensuales, reales o solemnes, este contrato en específico es eminentemente consensual. Y especialmente es así, porque este contrato es de los que se rige por la costumbre, que es una fuente de derecho. En las zonas rurales y en las zonas donde existen personas quizás con niveles socioeconómicos, en donde no están preocupados de hacer contratos escritos, hacen los acuerdos de arrendamiento y se pagan los cánones mes a mes y se da un recibo. Está bien que esta ley diga que ahora tiene que darse una factura porque así lo obliga la ley orgánica de régimen tributario interno. En eso todos tenemos que ponernos orden, pero el contrato tiene que mantener su esencia de ser un contrato consensual. Y bien ha hecho la mesa en establecer que no es un requisito para la demanda el contrato escrito, sino dicen inclusive una declaración juramentada. Pero yendo más allá, en vez de la declaración juramentada, debería decirse que una prueba del contrato de arrendamiento es las facturas debidamente recibidas por el inquilino, debidamente aceptadas por el inquilino como prueba de que existe una relación contractual y que el inquilino no es un poseedor a non domino. Entonces, mi propuesta va en ese sentido, que se establezca una sanción específica, que no la hay, que se la está eliminando en el segundo inciso del artículo 12 y en el inciso 14, para la falta de inscripción del inmueble, que estoy proponiendo que se haga, la falta del registro del inmueble para que allí se fije la máxima pensión o canon de arrendamiento a cobrar, y también la inscripción del contrato de arrendamiento, que está bien que ya no se haga en el juzgado de inquilinato, sino en los municipios. Comparto con el general Moncayo que sí debería de haber una disposición transitoria para que las oficinas de arrendamiento levanten en determinado plazo, que podría ser 100 días, los registros de arrendamiento que ya existen, los registros de contratos que están en los juzgados de inquilinato, porque no van a pasar por ósmosis. Es necesario acudir a los juzgados de inquilinato, levantar la información y asumir esa información por parte de las oficinas de arrendamiento. E implementar, obviamente, estas oficinas en muchos municipios chicos que no existen, sino que tienen los departamentos de catastro. Esa es la realidad. Finalmente, por el poco tiempo que me queda, no estoy de acuerdo con la propuesta que hace el general Moncayo respecto de que se elimine el subarriendo, la figura de subarriendo. Dice la ley de inquilinato muy claramente que el contrato entre arrendatario y subarrendatario se debe ceñir a los mismos términos del contrato de arrendamiento principal, por lo tanto no va a haber ningún tipo de explotación. Además, esto se suele hacer porque muchas veces una persona alquila un departamento, una casa que le queda grande porque es una persona sola y tiene que subarrendar el otro cuarto o 2 cuartos a otras personas, lo que se denomina pues un compañero o una compañera de cuarto,
de vivienda para poder pagar los cánones de arrendamiento. Y finalmente, pues, creo que el artículo 2 y el artículo 3 de la ley dicen lo mismo. Más bien debería decirse que en el artículo 2 se incluya al Código Orgánico de la Función Judicial, y considero además que debería mantenerse como condición para los inmuebles que se dan en arrendamiento que estos no ofrezcan peligro de ruina. Esto se está eliminando, considero que debería mantenerse. Muchas gracias, señor presidente.